Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz. Por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición, modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer, queremos escribir de nuevo. Armadas con la pluma y la palabra. La gente sigue casándose. Ante la pavorosa realidad, intentamos higienizar sus inevitables consecuencias. Proyecto para la creación de una fábrica de bodas en serie. Primero, cuando estaba el cura, os engañaba el cura. Cuando estaba el juez, os engañaba el juez. Ahora os engañamos nosotros, puesto que venís a eso. Segundo, el que no puede pasar sin una garantía de propiedad y fidelidad merece las más viles opresiones sobre su corazón. Peligro de asfixia. Tercero, el paso por la fábrica da patente de idiota y predispone a 2 o 3 sinsabores diarios. Sabemos lo que nos hacemos. La ceremonia es gratuita. Bastante desdicha tienen los que van. Luego se les pone la argolla y la cadena, se les da a besar la tricromía del comunismo libertario y se les tira por el tobogán. Hoy tenemos aquí con nosotras en el estudio a Deyanira Shurgin para que nos cuente un poco su gran proyecto sobre historias de mujeres olvidadas dentro del feminismo, los feminismos, y nos va a hablar del primer volumen de este gran proyecto que está centrado en las periodistas y proyectos editoriales de mujeres a lo largo de finales del XVIII y sobre todo el XIX y principios del siglo XX. La idea principal de este proyecto empezó no como un objetivo claro de llegar a ningún lado y muchísimo menos de crear el libro. Muy por el contrario, yo me encontraba en mi propia militancia del feminismo. Desde ahí tuve el interés, obviamente, de conocer la historia del feminismo, y a medida que iba conociendo la historia, iba conociendo el relato oficial, me iba dando cuenta que había muchas omisiones de luchas y mujeres que yo conocía propias de mi militancia, que no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando en torno al feminismo oficial. A partir de ahí empecé a interesarme y empecé a preguntarme el por qué sucedía, por qué estas mujeres y estas luchas no estaban. Comencé a buscar cada vez más y hubo un momento en el que me encontré que tenía un relato completamente paralelo, por decirlo de alguna manera, al relato oficial, que quedaba en la sombra. Esto es un relato de luchas desde la Ilustración, que es donde el feminismo oficial pone el punto de partida, hasta prácticamente nuestros días. Existen incantidad ingente de luchas de mujeres que no están contempladas en este relato del feminismo oficial. Y así fue un poco cuando yo tuve ese relato, fue un poco como la necesidad de decir, bueno, esto yo necesito compartirlo, quiero que las demás compañeras lo sepan. Al principio esto fue una charla y de ahí poco a poco se fue gestando la idea de crear algo divulgativo que fuese más allá de los encuentros con la gente y dar la charla. Y entonces, bueno, surgió un poco la idea de empezar a escribir y poco a poco se fue formulando el proyecto de Sombras.
Como tal, el proyecto no pretende, o por lo menos en mi idea inicial, cuando yo hacía las charlas, sí que hablaba en ese relato paralelo en la sombra, ¿no? Yo comentaba un poco lo que había en la luz, lo que el feminismo oficial nos decía, pero de una manera muy escueta y rápida, porque eso lo sabemos, y luego me entretenía a contar qué había en ese periodo oculto en la sombra. Cuando yo me puse a escribir y me puse a trabajar ya en el proyecto, me di cuenta que era bastante más interesante, desde como yo me posiciono, en vez de hablar de un relato paralelo oficial, hablar de proyectos hermanados, lo que yo he terminado por entender como proyectos hermanados. Así es que el volumen 1, el que tenemos hoy con nosotras y del que vamos a hablar, concentra toda la lucha de las mujeres que prestaron máxima atención en la prensa escrita como una forma de dar difusión a sus propias luchas. La idea sería que un segundo, en el que estamos trabajando en ello, hable de las luchas en el ámbito laboral, habría un tercero que hable de las luchas de las mujeres guerrilleras y un último proyecto, seguramente más chiquitito, que hable de aquellas personificaciones ya más individuales de aquellas oradoras, ¿no? Y aquellas divulgadoras como pueden ser pues la gran conocida Emma Goldman y otras. Así que ese es el punto de partida, ¿no? De cómo empezó y cómo llegué. Y aquí tenemos el primero. Vale, pues es un proyecto estupendo, como todo proyecto, ¿no? Como todo libro histórico, para recopilar historia perdida o no reconocida, pues te tienes que ceñir a un tiempo y a un espacio concreto, ¿no? A un tiempo que va del final del 18 hasta más o menos las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y en ese sentido, claro, yo te quiero preguntar o comentar, ¿no? ¿En qué momento dices basta? Porque realmente es infinito. Como cualquier recopilación enciclopédica, con este afán de recopilar y reconocer, es muy difícil decir, vale, ok, hasta aquí está acabado, ¿no? ¿Qué meto? ¿Cuántas más meto? ¿Cuánto digo de cada una de ellas? Porque realmente es como una enciclopedia enorme en la que de cada mujer que nombras, que citas, podrías tirar y desarrollar todavía más y más y más, como un poco matrioska, ¿no? El rollo. Entonces, quería preguntarte un poco eso, ¿en qué momento dices hasta aquí, esto lo meto, esto no? Y de cuándo a cuándo, ¿cómo has decidido centrar hasta las que quieres meter? Y luego también lo del espacio, ¿no? Claro, entiendo que al estar aquí en el ámbito español, pues claro, te centras sobre todo en España, en Francia, porque muchos son pioneras francesas, de hecho la mayoría, bueno, casi la mitad, ¿no? Yo creo de los proyectos editoriales que pones son francesas, como las Saint-Simonianas, que es súper interesante, las Femmes Libres, l'Opinion des Femmes, o bueno, la Comuna de París, que quizás es lo que más conocido, ¿no? Lo que más se ha sacado. Pero luego hay cantidad de mujeres que dices, wow, qué vida, qué fuerte, ¿no? Y esto no lo sabemos. Y luego, claro, por tu origen, pues entiendo que te centres en Argentina y en Chile también, países súper interesantes en ese sentido. Y es muy guay también cómo contextualizas tanto, porque explicas muy bien el contexto histórico. Yo creo que también esos contextos se han apartado del no solamente esas mujeres, sino los contextos generales, la manera en la que tú los estás contando, son maneras que no son oficiales. Y nos damos cuenta cómo realmente la historia al final la escribe quien está en el poder y no quien ha sido víctima o quien ha estado al otro lado, ¿no? Es muy interesante porque cuando yo, por ejemplo, en relación a la prensa, el primer periódico que conocí fue el periódico de La Voz de la Mujer, curiosamente al ver una película, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, que hace alusión a la vida de Virginia Woolf. Y yo dije, wow, el primer periódico de mujeres para mujeres, combativo, político, De repente el tiempo pasó, no sé, seguramente años, y resulta que estaban las Saint-Simonianas y es como, no, el primer periódico de mujeres son las Saint-Simonianas, qué fuerte, y así, y claro, llega un momento en el que dices, bueno, a ver, no hay un primero, o sea, si realmente escarbamos bien sobre la historia, está todo por conocer y por lo tanto es muy difícil definir cuál es el primero. La pregunta sería, ¿es importante saber cuál es el primero?
Quizás sí por la curiosidad, ¿no? Por tener esa necesidad de saciar esa curiosidad. Sin embargo, a la hora de crear discurso político o lucha, no creo que sea fundamental conocer el primer proyecto. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo que poner un principio. El principio va a ser, sí que me voy a guiar un poco con el discurso hegemónico del feminismo oficial, porque si no, sí es verdad, y lo hablo en la introducción, nos podremos ir, ¿no?, a las griegas o incluso antes. Entonces voy a empezar en el momento de la Ilustración y ahí aparece la pensadora gaditana. Y ese fue un poco el primer proyecto que yo dije, este va a ser, ¿no? Y a partir de aquí no busco más porque si no, nunca voy a escribir absolutamente nada. Y al final realmente me parecía importante terminar con Mujeres Libres porque creo que es verdad que es uno de los proyectos más impresionantes dentro de todos los proyectos, sobre todo porque está en un contexto de revolución social donde dentro de la Guerra Civil Española se estaba dando este proceso de revolución social, sobre todo por parte de los anarquistas y algunos marxistas como los del POM, marxistas no autoritarios, que se desligan de la línea stalinista. Y me parecía un buen cierre en tanto que una vez termina la Revolución Social Española y luego nos queda todo el periodo del final de la guerra, en la que por supuesto todas sabemos que se ha perdido la batalla. A partir de ahí el contexto político, tanto en Occidente o en el norte económico, como puede ser en el sur global, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, cambia, ¿no? Hay un cambio de paradigma contextual bastante importante. Y a partir de ahí me parecía que evidentemente podíamos seguir encontrando otros periódicos y seguramente dentro de esas luchas, sobre todo si hablamos de las luchas del Cono Sur, de los movimientos de liberación nacional, en donde las mujeres participaron muy aguerridamente en ellos, seguramente vamos a encontrar. Sin embargo, también tenía que poner un punto y final y creía que la Revolución Social Española, como uno de los acontecimientos históricos más importantes a nivel revolucionario en el mundo, creo que era una guinda del pastel lo suficientemente bonita, ¿no?, como para terminarlo ahí. Para mí era sumamente importante contextualizar históricamente cada uno de los proyectos insertos en su propia lucha, insertos en su propio contexto histórico o político en el que se hallaban, justamente porque cuando hablamos de discursos dominantes estamos hablando de crear relatos que lo que hacen es negar interesadamente otro tipo de hechos o circunstancias y sobre todo en este caso muy principalmente políticos. De ahí que yo tenga la necesidad de centrarme en cómo el feminismo oficial, de la misma forma que la historia oficial, ha ocultado interesadamente las luchas y los posicionamientos políticos de estas mujeres, creando hegemonía. Yo me he basado principalmente en la idea de hegemonía de Gramsci. Os leo la notita al pie, que dice: debemos entender en este texto feminismo hegemónico bajo la acepción del filósofo Antonio Gramsci en torno a hegemonía. Esto es el liderazgo intelectual y moral de un grupo específico cuyas ideas dejan de ser propias para pasar a ser ideas de la sociedad en su conjunto y muy especialmente de los grupos subordinados. Cuando se crea una historia oficial, lo que se está creando es una hegemonía discursiva. Por eso, a la hora de hacer, ¿no?, un recorrido y rescatar de ese ocultamiento de los discursos dominantes, la lucha de estas mujeres, es muy importante ver dónde estaban insertas. Y estaban justamente insertas en esa historia que también se nos es negada, que es la historia de la lucha. La historia de la lucha principalmente, que es donde nos situamos desde la Ilustración hasta nuestros días. El libro es verdad que termina después de la Guerra Civil Española en el 39, pero empieza con la Ilustración, lo que vendría a ser la Revolución Industrial, que es justamente donde aparece el antagonismo de clase, la lucha de clase, la guerra de clase, lo que nosotras entendemos por esa alianza de clase frente, ¿no?, a la burguesía que se estaba conformando. Je pense que les cornettes, elles nous aident. Mais les curés, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Mais de toute façon, la République, elle t'en donnera du travail. Et puis, elle s'occupera de toi aussi bien. Il faut absolument aller à Versailles. Il faut absolument sauver la République. Courageusement, même si c'est difficile.
Bonjour, alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation militaire en ce moment? La situation militaire, on la connaît pas bien. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut aller à Versailles, là-bas, parce que sinon on pourra pas se rendre compte. Annoncez-moi à Versailles. Il y a un appel aux femmes là, qui est lancé dans les journaux. Écoutez ça, citoyennes. Allons dire à Versailles ce que c'est que la révolution de Paris. Allons dire à Versailles que Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Ça c'est beau. Oui. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde, pour aller sur Paris. Citoyennes, allons à Versailles. Vous seriez prête à partir à Versailles? Oui, mais pour parler sans les armes. Moi, je suis pas d'accord. Il faut aller leur parler. Lo interesante cuando nos acercamos a esta historia que ha quedado oculta es ver cómo justamente hay empieza a haber, ¿no?, una pequeña división. El primer proyecto es un proyecto que realmente pertenece al pensamiento ilustrado, lo lleva a cabo Beatriz Cienfuegos, quien escribe el periódico La Pensadora Gaditana, que además es un periódico que, fijaos que sale de 1763 a 1767 y tiene en cantidad de periódicos que van saliendo uno a uno. Ella se llama La Pensadora Gaditana justamente porque lo que va a hacer es plasmar sus propios pensamientos, y esto refleja ese individualismo propio de la época que empezaba, ¿no?, incipientemente en el movimiento del pensamiento ilustrado. Ella no pertenece a ningún grupo, no tiene un colectivo, no son un grupo de mujeres que tengan un proyecto político para mujeres, sino que es ella y sus pensamientos, ¿no?, que hacen un poco un repaso de las costumbres, que era un poco también en la época la forma el formato de los primeros periódicos que había, y por lo tanto no lo podemos situar quizás, ¿no?, en un periódico sumamente político, pero sí que empieza, ¿no?, a tener visos, sobre todo porque es esta idea de cómo mujer ella se piensa y se ve, ¿no?, en esta sociedad de hombres. Luego nos acercamos ya al proyecto de las sansimonianas. Acá ya empieza a ser interesante esto que os digo de la división. Las sansimonianas, estamos hablando de 1830, más o menos, están bajo el pensamiento de Saint-Simon, que es el socialismo utópico, es un socialista utópico francés, que obviamente recoge de la lucha de la Revolución Francesa. Pensemos que las mujeres en la Revolución Francesa, por contextualizar y poner un escenario concreto, ¿no?, estas mujeres en Francia se alzan y ahí hay una alianza total, o sea, aunque la Revolución Francesa sea una revolución burguesa, está sustentada por la plebe, el pueblo, como queramos determinarlo. Ellas, ¿no?, en su conjunto son ese pueblo. ¿Qué va pasando? Que a medida que va pasando el tiempo y ya nos acercamos a justamente a este momento de las sansimonianas, empieza a haber tímidamente, pero empieza a haber una división de mujeres de clase. Ya no van a compartir, ¿no?, y aunque compartan ciertas ideas y tengan puntos en comunes muy concretos, sobre todo el significado del ser mujer en la sociedad patriarcal, empiezan a tener diferencias de clase. Y aquí es donde empieza a crearse un relato que va a ser el que va a rescatar el feminismo de hoy en día para guardar sus propios intereses, esto es evidente, y va a quedar soterrado, ¿no?, en la sombra aquellas mujeres que se han preocupado por una lucha de clase o que están muy insertas en la guerra de clase. Esto queda clarividente con la división que van a tener estas mujeres sansimonianas. Por un lado van a estar las burguesas, que se van a denominar a sí mismas como las damas de la doctrina. Ellas van a seguir el postulado, la propuesta de Enfantin, que es otro de los socialistas utópicos y que él llama, ¿no?, a crear el apóstol, y se va a un viaje a Egipto con la idea de encontrar ese Mesías. Mientras tanto, por el otro lado, vamos a tener a las sansimonianas de la clase baja, que se van a llamar a sí mismas las sansimonianas proletarias. La diferencia es clara. A partir de ahí la división empieza cada vez más, con el tiempo empieza a acentuarse cada vez más, ¿no? Ellas, por ejemplo, las sansimonianas llegan a decir: libres económicamente, libres políticamente, libres también de la influencia de Enfantin.
El proyecto de las Sansimonianas es muy interesante porque además es muy largo en el tiempo, nos da las pistas. Cuando nosotras estudiamos historia, evidentemente también es para, ¿no?, respondernos qué pasa con nuestro presente. Y ellas, por ejemplo, empiezan su proyecto en 1830, que es la Revolución burguesa en Francia. Luego hay un momento, claro, un momento represivo bastante alto y por lo tanto se paraliza, ¿no?, toda la actividad política, y finalmente en 1848, fijémonos, casi 20 años después, estas mismas mujeres, el mismo grupo, que son amigas y que ya habían tenido una experiencia previa en 1830 como militantes y como activistas, vuelven, ¿no?, a la carga. Y esto nos da cierta esperanza, en tanto que es verdad que hoy día tenemos un contexto político, ¿no?, en el que podemos decir que estamos vacas bajas, como se dice, ¿no?, el dicho, ¿no?, estamos un poco paralizadas y tenemos un incipiente fascismo que está como mucho más presente en relación a nuestra propia fuerza, pero bueno, el tiempo nos dice que efectivamente más tarde que temprano volveremos a aparecer, como aparecieron ellas en 1848, con otro proyecto editorial, y aquí sí, ya no solo es un periódico, sino que además llevan a cabo un club. En aquel momento tenemos que pensar también que la política era una política, la política militante de base, la lucha de clases, se hacía sobre todo desde la clandestinidad. Teníamos también la idea de los grupos de conspiración, como que se está configurando, ¿sí?, el proletariado, en tanto que, ¿no?, el proletariade, yo aquí sí que he hecho un poco el esfuerzo de poner la E, aunque ya os digo que no es nada fácil, pero nos permite romper con el binomio y nos permite de alguna manera, cuando decimos proletariade, nos permite romper también con esta idea prefigurada donde solo estaban los hombres. No, podemos ver que efectivamente las mujeres también estuvieron, también formaron partes, evidentemente no eran muchas, pero aquí están ellas, ¿no? Les patriotes pour amis, les patriotes pour amis, tous les bonnets du pays, tous les bonnets du pays, mais ils se soutiendront tous aux syndicats. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Ah, saiga, 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 qu'à l'égalité viendra sur le monde. Ah, saiga, 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 qu'à la liberté qui ne gagne pas. Amis, restons toujours unis, amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Ah, saiga, 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 qu'à l'égalité viendra sur le monde. Ah, saiga, 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 qu'à la liberté qui ne gagne pas. Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs, des sans-culottes des faubourgs. À l'air santé vivons, vivez ces francs lurons. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Ah, saiga, 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 qu'à l'égalité viendra sur le monde. Ah, saiga, 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 qu'à la liberté qui ne gagne pas. Por lo que estamos en ese momento exacto en donde el proletariado se está configurando y ellas forman parte de ese proletariado, ellas forman parte de esa configuración de lucha, de guerra de clases. Luego más adelante se irán separando y cada una tendrá un poco su proyecto y sus devenires. No os cuento más para que sepáis a la hora de leerlo. Y ya nos vamos avanzando un poquito, ¿no? Claro, ya encontramos el momento que yo hago un poco un parón aquí en la Comuna de París. Es cierto que no existe un periódico específico de mujeres para mujeres, pero no es menos cierto que existe un periódico encabezado principalmente por André Leo, que es una de las socialistas revolucionarias más conocidas, si se quiere, junto a Louise Michel y otras, ¿no? Y que evidentemente tenían un posicionamiento brutal, fantástico e increíble. Quizás
quienes conozcan a Louise Michel, ¿no? Que es la más conocida, puede hacer un poco una idea de cuál era la lucha de esta gente. Claro, la Comuna de París se instauró, ¿no? como un proceso esperado, un proceso revolucionario, y en ese mismo proceso estas mujeres sacaron el periódico de La Sociale, y por eso yo, estamos hablando del 1871, hago un poquito esa pausa para detenernos ahí, rescatar estas ideas de la Comuna de París, que ya es, ¿no? Ya esa configuración del proletariado está completamente conformada, y entonces ya a partir de ahí empezamos a ver cómo efectivamente esta división de clases en tanto intereses en las luchas es definitiva. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué tenemos? Pues por un lado tenemos el siguiente periódico del que hablo, que estamos ya a finales del 1897, si mal no recuerdo, que es La Fronde. La Fronde es un periódico que, si bien es altamente politizado, y podemos decir que es un periódico, ¿no? Muy aguerrido y con muy grande también, en tanto que participan, no sé, se calcula que hasta unas 600 mujeres llegaron a participar en el proyecto. O sea, el proyecto es un proyecto increíblemente maravilloso. No es menos cierto igual que es un proyecto que ya tiene un devenir bastante más burgués y se aleja un poco de ciertas premisas que son las que vamos a empezar a ver a continuación, y que se desprenden justamente de lo que hablábamos de la Comuna de París. Llevaban a sacar, imagínense, en los mejores momentos hasta 200.000 ejemplares diarios. O sea, que no es ninguna tontería, no estamos hablando de un periódico, de una tirada de 1000 en donde lo leemos, ¿no? de forma un poco más sectaria, sino que efectivamente tenía una enorme tirada. Y en este grupo de mujeres vamos a encontrar a la que es responsable directa del término feminista que nosotras conocemos hoy en día, en tanto que término politizado. Tenemos que tener en cuenta que el feminismo, palabra textual del feminismo, era un insulto de la época, era un término médico que hacía referencia en la lepra en los varones, porque de repente empezaban a aparecer efectos secundarios feminizados, ¿no? Como que empezaban a tener un aspecto un tanto femenino, y de ahí que se puso feminismo, y de ahí que se empezó a usar como insulto. Y Aubertine Auclair, que no sé si lo estoy pronunciando bien, ella fue la que se reapropió de este concepto de feminismo y lo politizó, y a partir de entonces podemos hablar, sí, de manera clara, de movimiento feminista. Estamos hablando finales del siglo XIX. Previo a esto no existía en tanto que feminismo como tal. A partir de este grupo, de La Fronde, podemos decir que efectivamente ya empieza a haber un movimiento feminista con todo su nombre, todas sus letras, y con el conllevado movimiento sufragista, porque estas mujeres de La Fronde fueron unas sufragistas que de hecho terminaron abandonando un poco el proyecto del periódico para dedicarse de lleno, ¿no?, al movimiento sufragista. Son maravillosas, tienen ideas maravillosas, ideas que hoy nos parecerían incluso hasta radicales, como por ejemplo con respecto al aborto. Un feto es una parte del cuerpo de una mujer que, sin tiranía, no se le puede impedir desechar como le plazca, como su cabello, sus uñas, su orina, sus excrementos. La mujer tiene derecho a abortar porque ella es la única propietaria de su cuerpo. El único argumento serio para evitar el aborto es, por tanto, la razón del Estado. Y la razón del Estado no es una buena razón. Y esta hermosísima y bastante cañera frase, quizás para la época no lo sabemos, habría que investigarlo un poquito mejor. En la nuestra seguramente haga estragos, sobre todo en los ámbitos más estatistas. Pero esta mujer es Nell Russell, que fue una anarquista maltusiana. Ella, además, lo interesante de esta mujer es que luego la vamos a rescatar con el movimiento internacionalista que va a aparecer, que se va a iniciar principalmente en Francia. La vamos a rescatar tiempo más tarde en Chile. Las chilenas van a seguir los pasos de Nelly Russell como una activista a la que consideran compañera y hermana. Y una vez aquí, ya
cruzamos el charco y a partir de aquí ya no hay vuelta atrás y vamos a ver que esa diferencia de clase entre las mujeres está completamente impuesta. O sea, y a partir de aquí todo lo que se rescate por parte del feminismo oficial va a estar con el foco puesto en las sufragistas, en tanto que refleja los intereses propios de las feministas que están hoy, ¿no?, en ese poder. Creo que es interesante ver cómo efectivamente ese feminismo oficial o ese feminismo hegemónico, quizás es más interesante pensar en feminismo hegemónico, crea una idea interclasista como válida. Y esa idea interclasista, al ser hegemónica y no pensarla profundamente, nos lleva, ¿no?, a formar parte de ese pensamiento, de esa hegemonía, sin de alguna manera hacer una crítica o tener la clarividencia de que el interclasismo puede ser efectivamente un conflicto importantísimo, obviamente de clase, pero también de intereses políticos. Y a partir de aquí, una vez cruzamos el charco, claro, imaginaos todas aquellas personas que participaron de la Comuna de París, que no fueron pocos, porque si bien sucedió en París, tenemos que hacernos la idea de cómo en todo el continente europeo toda esa lucha de la revolución social se abocó a este escenario de revolución en la Comuna de París. Hubo un exilio enorme, masivo, que realmente, si bien estuvo en todo el continente americano, es verdad que residió principalmente en Argentina. Hay mucho también en México y en Estados Unidos, ¿no? Son como los lugares en donde más predominan estos revolucionarios socialistas exiliados políticos. Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres. Artículos no faltan. No, lo que falta es dinero. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto llanto y miseria, hastiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos, hastiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimiento, negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos a hacer oír nuestra voz. No ya en forma de lamento o de súplica, sino de vibrante y enérgica demanda. ¡Falsos anarquistas traidores! ¡Traidoras ustedes, que quieren meter cizaña entre los compañeros! ¡Déjenlas hablar, carajo! Ustedes no saben cuál es su lugar. ¿Por qué? ¿Porque queremos trabajar o porque no queremos quedarnos en casa cuidando a sus hijos? Si no nos quieren ayudar en esta lucha, no lo hagan. Pero si vuelven a boicotear la salida de nuestro diario, les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! Y el primer periódico que nosotras vamos a descubrir va a ser el de La Voz de la Mujer. Es anterior, en realidad, al periódico de Le Front, de las francesas que acabamos de ver. La Voz de la Mujer es curioso, ¿no? Una cosa que decíamos antes, cómo se le atribuye a Virginia Woolf, que fue una anarquista, casi una Louise Michel, por así decirlo, de Rosario, de la provincia, de una de las provincias en Argentina que se convirtió se le llamó la Barcelona Argentina porque fue uno de los epicentros del anarquismo y de la lucha en este lugar. Sin embargo, ella, en el proyecto que nosotras vemos de La Voz de la Mujer, que es un proyecto bonaerense de Buenos Aires, no aparece su firma. Entonces, sí sabemos que efectivamente ella, al parecer, escribió el mismo proyecto tiempo más tarde en Rosario. No hay documentación, no hay un solo periódico que constate que este periódico La Voz de la Mujer Rosario existiera. Sí que hay periódicos que mencionan y dan la enhorabuena a Virginia Woolf por traer a Rosario el proyecto de La Voz de la Mujer. Aquí nos encontramos con el primer periódico marcadamente que se enuncia, ¿no?, como un periódico anarcocomunista. Es un periódico que va a ser de mujeres para mujeres, de clase, que se va a posicionar fuerte en este conflicto de guerras de clases y con una clara alusión al comunismo libertario que había llegado, recordémoslo, de los comuneros de París.
Cruzando la cordillera, tenemos La Alborada, que va a ser un periódico chileno, también obviamente de mujeres y para mujeres. Ya estamos en principio del siglo XX, ya estamos en 1905, 1907, aunque tienen otro periódico que se llama La Palanca, que es, digamos, la continuación de La Alborada y llegaría hasta 1908. Ellas además ya empieza a verse esta organización comunista libertaria, socialista en el sentido más revolucionario del término. No tenemos que pensar en absoluto en el socialismo político partidista, nada más lejos de la realidad, y empiezan a organizarse de esta forma en la que ya no solo participan en proyectos editoriales, sino que también hacen clubes sociales, grupos de apoyo de socorro. Todavía quizás el sindicalismo no está muy presente, pero empieza a tener visos, ¿no?, de organización sindical y empieza a tener visos de una organización de lucha trabajadora, en donde se desprenden muchas ramas, ¿no?, a la hora de crear distintos espacios de lucha. Y obviamente el periódico era uno de ellos. Aquí tenemos a tres grandes, que además es eso, van a crear la Sociedad de las Costureras. Pensemos que la gran mayoría de estas mujeres, que no lo hemos dicho, vienen del sector textil. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que es algo que está muy remarcado, y yo lo he querido remarcar, es que todas son trabajadoras, todas vienen, como hablábamos de esta conformación del proletariado, todas vienen de la clase trabajadora, muchas de ellas son pobres o muy pobres, ¿no? Estamos hablando de unas mujeres que realmente tenían muchísimas penurias, ¿no?, para llegar a poder comer diariamente. Y esto es lo que hace también, ¿no?, que lleve a la conformación de la lucha. Entonces en La Alborada se va a ver, en todo se van a ver, ¿no?, pero en La Alborada es verdad que tenemos a Esther Valdés, que es una también militante maravillosa, que va a crear la Sociedad de las Costureras, y este grupo en concreto va a ser un grupo de muchísima influencia en todo el movimiento. Pero a pesar vuestro, ya lo veréis, haremos que la voz de la mujer se introduzca en vuestros hogares y que diga a vuestras compañeras que no sois tales leones, ni siquiera perros de presa. Lo que sí sois es un compuesto de gallinas y cangrejos. Ya lo sabéis, pues, vosotros los que habláis de libertad y en el hogar queréis ser unos zares. Si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del hombre. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. Salud, la redacción. Estas son una de las luchadoras que se van a estar poniendo, todas van a partir de aquí, el internacionalismo como movimiento es súper importante, y ellas, ¿no?, tienen una gran relación con Nelly Russell, que la hemos mencionado con respecto al aborto en el periódico de La Front. Ya sí, estamos ya a principios del 1920, aunque hago un pequeño parón en Uruguay porque también me parecía interesante lo que estaba sucediendo allí. Además, sobre todo en este momento concreto, en 1909 es el asesinato de Ferrer y Guardia, y mujeres como Virginia Bolten, de la supuestamente voz de la mujer, Rosario, y Juana Rouco Vuela van a estar en Uruguay y van a, tanto es así, participar de una manera muy, muy, muy implicada, tanto es así que Juana Rouco Vuela va a ser perseguida, ¿no?, y finalmente va a terminar convirtiéndose en una polizonte por llevar a cabo campañas contra el asesinato de Ferrer y Guardia. Y Juana Rouco Vuela, bueno, este proyecto, ella cuando después de estar alrededor de 3 años en el exilio, yendo de un lado para otro, viene al Estado español, va a conocer a Teresa Claramunt. Bueno, claro, esta idea del internacionalismo ya está muy, muy presente, no hay muchísima relación entre unas mujeres y otras, y cuando vuelve, que consigue volver a Argentina, finalmente se instala en Necochea, y ahí conoce a unas cuantas mujeres y crean el periódico Nuestra Tribuna. Nuestra Tribuna es un periódico impresionante. No es que ninguno lo fuera, son todos impresionantes, pero es cierto que quizás es uno de los proyectos más completos y el más internacionalista. O sea, lo impresionante de Nuestra Tribuna, un periódico hecho por mujeres para mujeres anarquistas, que se posicionan otra vez, obviamente, en la guerra de clases, es justamente la alianza internacionalista que tienen. Tienen como 50 colaboradoras de toda América Latina, tienen tirada en Estados Unidos, tienen tirada en
en el Estado español, territorio español podríamos llamarlo, porque por aquel entonces no existía esta idea de Estado español. Tienen alianza, ¿no? Como ya hemos dicho, por ejemplo, con Teresa Claramunt. Entonces, en el periódico va a estar reflejado cantidad inmensa de mujeres que escriben de distintas partes, ¿no? Y obviamente todas posicionadas en esa lucha de clases, pero con esa necesidad también, pensemos esta idea clara, ¿no? Que es lo que ellas, donde ellas se posicionaban, que es doblemente explotada, ¿no? Explotada como clase, como mujer trabajadora, y oprimida como mujer por el propio sistema patriarcal y por sus propios compañeros, ¿no? Aparte de esto, ellas ya no solo van a estar hablando de educación, de maternidad, de prostitución, de trabajo, de penuria, de pobreza, que es un poco la temática que hablan todos los periódicos. Ellas van a incluir también la idea del antimilitarismo. Tienen o sea, son muchísimos, son 33 números en total el periódico, son muchísimos en los que hay artículos en contra del antimilitarismo, y son ellas, que es muy interesante también cuando estudiamos periódicos de la época, cómo nos están dando información de lo que estaba pasando en otros lugares o incluso en su propio lugar de origen. Y hay muchísimos artículos en donde ellas van a denunciar, ¿no?, todas las masacres que se están haciendo, no solo contra la clase trabajadora, sino también contra el pueblo originario, que es interesante en el sentido de que nosotros generalmente solemos tener esta noción de al pueblo originario se le ha expoliado, se le ha asesinado, pero los datos los ponen ellas, y hay datos que dan verdadero pavor, ¿no? De cuántas escuelas queman, cuánta gente asesinan, de qué manera además los exilian para, ¿no?, crearles pues esta persecución política, la tortura. Bueno, el periódico en este sentido es verdad que es una fuente de documentación impresionante. Y ya sí terminaríamos con Mujeres Libres, ¿no? Aquí habría que dar el salto a 1936 con yo espero, ¿no?, el gran conocido grupo de mujeres anarquistas de la Revolución Social acá en el territorio español durante la Guerra Civil Española. El problema sexual, formando, como dijimos, un monolito con el problema político y económico, no puede ser obviado ni negado en la revolución. Si de veras queremos la revolución social, no olvidemos que su principio primero está en la igualdad económica y política, no solo de las clases, sino de los sexos. Mientras se establezcan diferencias de deberes y de derechos para cualquier sector social, la lucha en sus diversos aspectos sigue planteada. Pues nada, para cerrar un poco el programa, remarcar dos ideas. Uno, la importancia de investigar fuente directa, ¿no?, que es un trabajazo el que has hecho, Deyanira, que hoy está un poco como toda la investigación general, científica, social, histórica en este país, pues no es algo que esté de moda, lo que es investigación en general, pero incluso en las ciencias sociales, quien investiga, la inmensa mayoría, lo hacen con fuentes ya secundarias, tratadas, historiografía, y al final a la fuente directa va poquita gente. De hecho, los archivos están vacíos y da gusto encontrar proyectos o iniciativas que cuenten con la investigación directa en fuentes primarias, que es lo que un poco escasea. Es interesante esto que tú dices, porque a mí lo que me pasó, claro, leyendo los periódicos, tú te vas haciendo una idea en relación, obviamente, al posicionamiento político que una tiene, lo que hablábamos recién, ¿no?, de estar situada en tu propio conocimiento, y como luego hay trabajos que además son más de los 80, de los 90, que es justo este momento en donde empiezan los estudios de género, o al principio estudio de mujer, pero que esta idea de estudio de género, que claro, para mí se alejaban mucho de los postulados de estas mujeres porque estaban situadas desde esta línea de perspectiva de género con terminología completamente academicista que no existe en absoluto, ¿no?, en la prensa escrita de estas mujeres, ¿no? Entonces para mí hay una lejanía, y es verdad que esto personalmente
me gustaría compartir con vosotras. A mí personalmente me ha cansado bastante a la hora de trabajar, por eso la necesidad, lo de la fuente directa era como el salvaconducto de poder llevarlo, ¿no?, a un término que evidentemente es el mío, y yo no reniego de él, al contrario, ¿no? Es como, esto es lo que yo pienso y lo que yo quiero decir. Pero ha costado. Cuando te encuentras así trabajos tan académicos, ¿no? Y con una estructura tan estanca y que tan determinada en relación a las pautas que te norma la universidad, etcétera, cansa bastante. Vale, y la segunda cosa con la que quería cerrar era un poco pues insistir en la idea de lo radical de muchas de estas mujeres y que nos parece, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué nos parece radical algo de hace 150 años, 250 años, ¿no? Porque leer cosas así, como tu libro, pues te hace darte cuenta un poco de que realmente muchas veces te crees que estás en una posición radical hoy en día y dices, ostras, pero si este discurso de esta mujer hace 200 años era mucho más radical y hoy incluso chocaría por su radicalidad, ¿no? Y nos damos cuenta otra vez cómo la historia siempre es la versión conservadora de la realidad, lo que consideramos como historia, ¿no? Y desde los que siguieron a Platón, realmente la escuela después, Aristóteles y todos estos, pues era la parte conservadora. Realmente había mucho más a la izquierda, mucho más transgresor, pero la transgresión no ha quedado tan reflejada. Entonces es como esa sed de buscar lo más a la izquierda, o por lo menos siempre quedarte con la duda de hay cosas más a la izquierda que todavía no se han reconocido, ¿no? Por ejemplo, la Jeanne de Rouen, que se enfrentó a Proudhon, y Proudhon en esa época nos han contado siempre es como lo más radical de lo ultrarradical, del socialismo radical. Pues no, pues ya en esa época había unas que se le enfrentaban y les cantaba a las 40, les decía, a ti te falta esto y lo otro, ¿no? O sea que genial. Yo creo que das en la clave cuando dices dudar. Yo creo que ese es el punto en donde nosotras nos tenemos que aferrar, si lo que queremos justamente, ¿no?, es tomar parte de ese radicalismo del que tú hablas, radicalismo obviamente teniendo en cuenta, ¿no?, que es la raíz del problema. Para mí la duda, la sospecha, me encanta la palabra de la sospecha, es como, compañeras, sospechemos, aunque tengamos, ¿no?, un enunciado que nos parece lo más potente del mundo, siempre que haya sospecha hay posibilidad de encontrar mucho más de lo que nos dice el enunciado. Y mientras que la inmensa mayoría de las mujeres de trabajo permanecen llorosas, gimiendo la triste impotencia de esclavas, se ha levantado airosamente un grupo para señalar la ruta que deben de seguir sus hermanas de sufrimientos, a medida que vayan despertando del sopor que las embarga. Si nuestras compañeras de fábricas y talleres se cobijaran bajo el santo pendón enarbolado, si todas nos uniéramos, no para lamentarnos de nuestra humillante situación de esclavas, sino para pedir estrechas cuentas a nuestros tiranos, y al mismo tiempo para estudiar tesoneramente y así independizarnos de las cadenas que nos oprimen, entonces se nos respetaría donde quiera que fuéramos y se daría fin al monopolio de las libertades del hombre. Para saber más, Armadas con la pluma y la palabra, de Deyanira Shurgin Benedetto, editorial Imperdible. Este programa ha sido realizado por Sonia Luz y Lucía de las Casas en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.